La palabra cultura se deriva del latín colere, que significa cultivar. En su acepción más primitiva, que se remonta a Catón el Viejo, en el siglo II a.C., se refería al cultivo de la tierra, a la agricultura. Poco después Cicerón lo aplicó al cultivo del espíritu, y así surgió el significado humanista y clásico de la palabra cultura, que ha sido predominante hasta que los socialistas la prohibieron. En este primer sentido, cultura designa la erudición, el refinamiento intelectual y, en definitiva, los frutos superiores del espíritu humano: filosofía, literatura, arte y esas cosas. Estamos ante un planteamiento elitista, porque da por supuesto que solo algunos hombres, los que se dedican al estudio, cultivan el espíritu. Ellos son los hombres cultos, los hombres cultivados, y los demás, los incultos, los hombres por cultivar o que jamás van a ser cultivados, de los cuales jamás se va a sacar fruto alguno. Sin embargo, podríamos decir que la realidad es muy distinta. Todos los hombres cultivamos ese dato previo que encontramos al nacer y llamamos naturaleza. Es la debilidad de los instintos humanos la que nos obliga a un largo aprendizaje. Todos necesitamos aprender una lengua que nos permita entrar en comunicación con los demás. Todos necesitamos poner a punto técnicas que nos protejan de las adversidades naturales. Todos necesitamos interpretar y dar sentido a la vida. La cultura aparece así como un constitutivo ontológico de todo hombre. Es precisamente la cultura lo que hace del hombre un ex-animal. El primero que defendió en el año 1871 este sentido amplio de la cultura fue Edward Barnett Taylor, que dijo que la cultura es ese complejo conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Hoy está generalmente admitido. De hecho, es el propuesto tanto para el Concilio Vaticano II como para la UNESCO, que dice: la cultura, en su sentido más amplio, puede considerarse hoy como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Engloba no solo las artes y las letras, sino también los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Por ella es como discernimos los valores y realizamos nuestras opciones. Por ella es como el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevos significados y crea obras que lo trascienden. Esta es la declaración final de la definición de cultura que declaró la UNESCO en 1982. Ahora bien, las diferencias entre la cultura erudita y la cultura vivida son grandes. El protagonista de la cultura erudita es el individuo. El de la cultura vivida es toda la colectividad. Por eso, mientras que la cultura erudita presenta un matiz voluntario y consciente, de hecho se adquiere trabajosamente, la cultura vivida ofrece connotaciones pasivas y con frecuencia inconscientes, por lo que a menudo la perciben con más agudeza los observadores extraños que los miembros del propio grupo. A pesar de las diferencias, conviene señalar que si en un primer momento los autores opusieron estos dos sentidos de la palabra cultura, hoy la distinción tiende a suavizarse porque se comprenden mejor las interacciones que existen entre la cultura del individuo y la cultura de la colectividad, es decir, entre la cultura erudita y la cultura vivida. Ante todo, parece claro que la cultura debería estar abierta a la fe. Si la cultura es, como decía Ortega, una interpretación de la vida, parece que necesariamente apunta a un más allá cultural, a la fe. La cultura en sí y por sí, es decir, la cultura aislada, cerrada en sí misma, nunca tendrá
una oferta de sentido adecuada a la capacidad de sentido de la aspiración humana. Y además también la fe necesita abrirse a la cultura, porque sin ella ni siquiera podría manifestarse. Proclamado en la Palestina del siglo I, el mensaje de Jesús se expresó en las categorías culturales del pueblo judío. Sin duda podía haberse expresado en otras categorías culturales. Lo que no era posible es que no se expresara en ninguna. Porque el Evangelio es eterno, pero se tiene que expresar en una cultura totalmente temporal. Y me refiero a esto porque una de las razones del éxito del cristianismo primitivo fue su capacidad para expresarse en las más diversas culturas. En la grecolatina, en la india, en la copta, en la irania, y todo ello sin perder por ello su identidad. Reformular el Evangelio en otras categorías culturales era una tarea arriesgada, y esa tarea es en la que fracasaron otras religiones, por eso no fueron capaces de extenderse más allá del ámbito de su cultura de origen. De la misma manera, el Islam, por ejemplo, no se expande en otras culturas, simplemente aculturiza allá donde se expande. Es decir, cambia radicalmente la manera de entender el mundo, la manera cultural de la persona objeto de conversión. Las cosas, con respecto al cristianismo, empeoraron a partir del siglo IV, cuando comenzó la época de la monoinculturación. Se impuso a todo el mundo una teología elaborada a partir de las categorías grecolatinas, una liturgia inspirada en los ceremoniales de las cortes imperiales, una legislación construida en los talleres del derecho romano y una autoridad marcada por el modelo monárquico. Por su parte, los occidentales no tuvieron dificultades durante siglos para ser a la vez cristianos y personas de su tiempo. Bueno, pues a partir del momento en que comenzó el proceso de secularización de la sociedad, la Iglesia se negó a despedirse de la cultura que fenecía, comenzando así una etapa de creciente aislamiento. Desde el siglo XVI, la Iglesia ha vivido permanentemente a la defensiva. Primero vino la Contrarreforma, para defendernos de la Reforma protestante. Después la Contrarrevolución, para defendernos de la Revolución francesa. Más tarde otra Contrarrevolución para defendernos de la Revolución socialista. Y eso motivó que alguien acabase diciendo cáusticamente que la Iglesia lleva siempre una revolución de retraso. Cuando tuvo lugar la Revolución Francesa, la Iglesia se aferró al antiguo régimen, logrando que la burguesía se volviera ferozmente anticlerical. Cuando comenzó a fraguarse la Revolución Proletaria, la Iglesia empezaba a sentirse a gusto en medio de la burguesía y se alió con ella frente a los trabajadores. La distancia entre la Iglesia y el espíritu de la época llegó a tal extremo que Pío IX planteó la obligación de elegir entre ser católicos y ser modernos, cuando en el Sílabus de 1864 condenó la tesis de que el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna. Joseph Ratzinger, antes de ser papa, escribió en torno a los sílabi que la Iglesia se quitó a sí misma la posibilidad de vivir lo cristiano como actual. Y efectivamente así fue. Y eso es la situación que tenía la Iglesia antes del Concilio Vaticano II. Resultado de esta intransigencia hubo dos colectivos entre los que abundaron las defecciones de católicos, los intelectuales y los trabajadores. Es verdad que, a pesar de todo, muchos permanecieron fieles. Incluso entre los hombres de ciencia no faltaron a lo largo de los siglos XVIII y XIX excelentes cristianos, Laennec, Ampère, Cauchy, Pasteur, pero lo fueron al precio de escindir su mente en dos mitades. Recordemos la terrible confidencia que un día hizo Pasteur, que dijo: «Me quito la fe para ponerla en la percha antes de tomar mi bata de laboratorio. La retomo a la salida». Tremendo. Afortunadamente, en casi ningún país faltaron católicos que luchaban por sacar a la Iglesia del gueto cultural en que se había encerrado a sí misma. Rosmini y Gioberti en Italia, Lamennais y Montalembert en Francia, Lord Acton y el cardenal Newman en Inglaterra, Schell, Seiler y Moller en Alemania, pero sus intentos fueron arrollados por el peso que tenían las posturas oficiales. En España el problema fue todavía mayor, porque ni siquiera tuvimos el contrapeso de figuras semejantes. El catolicismo español en su conjunto fue más intransigente que el de otros países europeos. La fe siguió expresándose en unas categorías culturales
que ya no estaban vigentes, y la cultura fue desarrollándose cada vez más al margen de los valores cristianos. Recordemos el discurso de Azaña en las Cortes Constituyentes de la Segunda República el 13 de octubre del año 31, cuando dijo: España ha dejado de ser católica a pesar de que existan ahora muchos millones de españoles católicos creyentes. Subsanado el error en el Concilio Vaticano II, Pablo VI escribió que la ruptura entre el Evangelio y la cultura había sido sin duda el drama de nuestro tiempo, y en efecto, con esa ruptura han salido perdiendo ambas partes, la fe y la cultura. Y eso es lo que ha llevado a que el mundo de la cultura sea inculto, porque no tiene fe ni siquiera en sí mismo. Y esto ha abocado al género humano a dos problemas fundamentales. En primer lugar, es imposible aparentemente conciliar la fe con la cultura dominante. Es decir, parece que es casi una contradicción tener una fe religiosa, católica, se entiende. Ya vimos a Ada Colau y las otras petardas el otro día viendo que la fe islámica sí que es modernísima y actualísima. Pero no, me refiero a la católica, que es la que me incumbe a mí. Parece que el catolicismo sociológico de ayer impulsa a dar la sensación de que es anacrónico ser católico y ser una persona de la cultura dominante de su tiempo. Y en segundo lugar, cuando la fe se expresa en categorías culturales del pasado, se hace muy difícil evangelizar a los hombres de hoy. Y este es el problema. Porque entre nosotros existen intelectuales de hondas convicciones cristianas que, sin embargo, no se expresan como tales a través de su obra. Y lo hacen sin duda por pudor a manifestar en público sus sentimientos íntimos. Tenemos un ejemplo, un cineasta, Alex de la Iglesia, que es católico, por ejemplo. Pero es que también podría ser que por mor de la cultura hemos perdido el lenguaje para expresar nuestras íntimas vivencias religiosas. Es decir, el déficit de utillaje cultural es lo que nos está lastrando para tratar con respeto y acierto la dimensión última de nuestra existencia. Como nos hemos quedado sin cultura y además hay mucho católico postural, pues lo que ocurre es que muchos cristianos no saben dar razón de su fe a los hombres de su tiempo porque es que no tienen las herramientas culturales para hacerlo. Todos hemos salido perdiendo con la ruptura entre la fe y la cultura. Y creo sinceramente que también ha salido perdiendo la cultura, porque nuestro mundo necesita de ese suplemento de alma. Se ha dicho que la modernidad es un mundo sin hogar, que el hombre moderno no se siente ya en casa, en la sociedad, en el cosmos, ni siquiera consigo mismo. Y esto conduce a una cosa harto inquietante. Al haber perdido la conexión entre la fe y la cultura, a menudo afrontamos comportamientos sociales injustos, deshumanizantes, que sin embargo vienen legitimados y promovidos por esquemas de pensamiento que circulan como buenos y como pertinentes en una sociedad en la que nadie los discute a pesar de su evidente injusticia. Así que tenemos que concluir que el campo de la cultura se presenta hoy como un auténtico desafío para el cristiano comprometido. Porque podemos acceder a la cultura erudita a través de la obra de los intelectuales, aunque no lo haga nadie, claro, porque es un coñazo. Y también podemos acceder a la cultura vivida a través de las ciencias sociales, que tampoco lo hace nadie porque, teniendo internet para informarse, ¿por qué lo vas a hacer? Pero no basta conocer la cultura actual. Es necesario también discernir desde la fe sus valores y contravalores. Y esto es más difícil de lo que parece, porque la fe siempre está mediada por la cultura, y en consecuencia nos vemos obligados a juzgar una cultura desde una fe que aparece fundida con otra cultura distinta. Y para eso están los evangelios y también la herramienta clave que supone el catecismo de la Iglesia Católica. Porque el riesgo que tiene el católico actual es la libre interpretación de su propia tradición para acomodar la cultura cristiana a la cultura secular en la que se ve inmerso. Es decir, cuando el cristiano actual, el postural, que es la mayoría de los cristianos, acomoda la fe que manifiesta tener a sus necesidades mundanas, transformando la religión en una especie de mercadeo.
En un mundo tan intercomunicado como es el nuestro, los elementos que constituyen las diferentes culturas no cesan de viajar, y algunos de ellos son especialmente contagiosos, como Halloween. Es innegable que como consecuencia de esos viajes se vaya produciendo en el mundo actual una homogeneización de la cultura, lo que nos pasa con el McDonald's con lo bien que se come en España. Sin embargo, también existen en cada cultura ciertas resistencias a recibir préstamos de las demás. Unas veces se trata de resistencias inconscientes, otras veces tienen una clara lucidez que brota del deseo de mantener uno su propia identidad. Pero el hecho es que los préstamos suelen ser reelaborados de alguna forma, de modo que el triunfo de la civilización, en singular, no suponga el exterminio de las culturas, en plural. Bien, pues dentro del Estado español, sin ir más lejos, existen, afortunadamente, distintas culturas. Pero lo que hay que preguntarse es si existe alguna civilización. Porque no deja de ser curioso, por ejemplo, ver una protesta en la capilla de una universidad, cuando todo el mundo sabe que fue la Iglesia la que fundó las primeras universidades en Europa. Las inscripciones que todavía hoy se encuentran sobre las puertas de las aulas de no pocas universidades medievales recuerdan que aquellas aulas estuvieron dedicadas a explicar materias teológicas. La Universitas Studiorum giraba entonces en torno a la Sacra Doctrina. Esos recuerdos del pasado hacen todavía más dolorosa la evidente penuria presencial que el hecho cristiano tiene en las universidades actuales. Si al hecho constatable de que la religión ha sido mandada a casa, la religión cristiana, insisto, si eres musulmán, no, que el problema que tiene el gobierno con la religión musulmana es que les faltan profesores, que están cuidando esa religión tan de la paz, tan cordial, tan maravillosa. Pero si le añadimos el hecho de que los gobiernos se han cargado la cultura, pero totalmente, aquí es donde tenemos un verdadero problema, porque, veréis, quienes en 1983 tenían entre 15 y 24 años dedicaban 23 minutos diarios a leer libros. Quienes en 1988 tenían esas mismas edades ya solo dedicaban 12 minutos diarios a la lectura. ¿Cuántos minutos creéis que se dedica ahora, diarios, a leer? La respuesta es ninguno. Absolutamente ninguno. La lectura es elitista. Es lamentablemente elitista. Y además los que están legislando en contra de la cultura son personas que leen muchos libros. Son personas que han decidido sobresalir por encima de los demás, negándole a los demás la cultura. Negándoles las humanidades, la historia, los idiomas, la lengua, la gramática, la retórica, la didáctica, la filosofía, todo. Y esas son las mismas personas que han mandado a casa la religión, que es como decir la fe que ha constituido la civilización occidental europea. La pregunta es muy simple. ¿Hemos de fiarnos de esas personas? ¿Para qué? ¿Para ir por la vida de modernísimos? ¿Y si nos han tendido una trampa?